Y comenzamos con el panel Sostenibilidad en la Supply Chain, donde presentaremos el caso Proyecto NAMA para la optimización logística y transporte para la industria. Invitamos al escenario a los doctores Javier Erice Lejoste, director de Puertos y Logística de IDOM Consulting de España, Boris Javier Baracaldo, gerente de logística del grupo Bimbo Latin Cent, y Carlos Arturo Martínez, gerente de gestión ambiental de Ingredion de Colombia S.A. El doctor Lejoste es ingeniero superior industrial con especialización en organización de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, España, máster en competencias directivas, PMP, Project Management Professional. Cuenta con una amplia experiencia en múltiples elaboraciones de proyectos estratégicos y consultoría en cuestión de operaciones y logística en desarrollo para la industria. Actualmente se desempeña como director de puertos y logística en IDOM. El doctor Baracaldo es ingeniero industrial, especialista en gerencia, logística con alta experiencia en el sector industrial y de consumo masivo. Actualmente es gerente de logística de Bimbo de Colombia. El doctor Martínez es ecólogo, especialista en gestión ambiental y experto en control de contaminación. Actualmente se desempeña como gerente de gestión ambiental en Ingredion Colombia S.A. Preside el Comité de Asuntos Ambientales de la ANDI en el Valle del Cauca y coordina los comités de sostenibilidad de AmCham y de gestión ambiental y desarrollo sostenible de ACOPI en el Valle del Cauca. A los tres les damos la más cordial bienvenida. A ver, pues voy a empezar yo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, hoy les voy a... Mi nombre es Javier Erice, vengo de IDOM. IDOM es una ingeniería y consultoría de origen español, pero la verdad es que en Colombia llevamos 12 años, somos unas 3.000 personas y en Colombia ahora mismo seremos unas 80 personas trabajando en proyectos de ingeniería y consultoría. El proyecto que vamos a contar hoy es un proyecto dentro del programa de Low Carbon, que era reducción de emisiones de carbono, y el proyecto también se alineaba con aprovechar la reducción de emisiones de carbono con la eficiencia logística, ¿no? La eficiencia en la logística y el transporte. Primero voy a explicar, para aquel que igual no sepa o no esté tan actualizado, qué es el NAMA, que es un NAMA, ¿vale? Que es el programa NAMA. Luego voy a comentar en qué consiste el proyecto, qué es lo que hicimos, con la ayuda más de las empresas, ¿no? Ya que este proyecto lo hicimos con 9 empresas privadas, ¿no? que también colaboraron en el proyecto. Luego veremos el cálculo de la línea base del proyecto, de las emisiones de la logística y el transporte en Colombia, potenciales medidas de mitigación que se seleccionaron como proyectos de eficiencia logística y también para reducción de emisiones, los casos de estudio que luego van a ser pues mucho más detallados por mis compañeros, ¿no? que son los responsables de las empresas participantes, y el análisis económico que implicaban estas medidas de mitigación. Bueno, hoy estábamos hablando, y ha salido en varias ponencias, que pues, la supply chain es muy importante y que hay que tener el foco en los clientes, pensar cómo ellos quieren recibir el producto, y también se ha hablado mucho de la sensibilidad que ya existe a nivel de todos y a nivel de los clientes en cuidar el planeta, ¿no? En la sostenibilidad y en preocuparnos de cómo estamos afectando con nuestra actividad al planeta. Una de las cosas que ya está demostrada, o que todo el mundo ya percibe, ¿no? Hay alguno que todavía igual tiene alguna duda, pero que ya prácticamente todo el mundo está convencido, es la realidad del cambio climático, que últimamente además nos está trayendo pues fenómenos un poco devastadores, ¿no? No solo hay que ver la semana pasada. Y eso se debe, pues claramente también demostrado a la actividad del hombre, ¿no? Principalmente pues a la emisión de gases de efecto invernadero y también pues temas de desforestación, ¿no? Si en la presentación podéis ver pues un poco la gráfica de cómo están evolucionando, ¿no? Estas emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2,
Y bueno, aunque Colombia, pues obviamente comparativamente con países más grandes como Brasil y México, pues tiene unas emisiones menores, lo que sí se cumple en todos los países es que las emisiones crecen año tras año, ¿no? Por mucho pacto de París, por mucho que ya existe una concienciación, lo que sí vemos es que las emisiones de gases de efecto invernadero y de CO2 pues no paran de crecer año tras año, y como también ha dicho alguno de los ponentes a la mañana, pues es momento de hacer algo, ¿no? Ya sabemos todos, estamos educados, pero toca hacer algo. Entonces, ¿qué es un NAMA? Pues NAMA en inglés es Nationally Appropriate Mitigation Action. Básicamente, los NAMA lo que crearon es una especie de programas que es de origen o fomentados por un Estado soberano, es decir, de manera pública, de una conciencia país, para formular una serie de acciones o de actividades que ayudaran a la reducción de emisiones, ¿no? En este caso, pues Colombia firmó un acuerdo para desarrollar diferentes programas NAMA en temas de urbanismo, de urbanización, en temas de logística y transporte, que fue nuestro proyecto. Y bueno, la idea era realizar estos NAMA pues para, por una parte, hacer un inventario de las emisiones que se producían en la logística y el transporte, y por otra parte aprovechar este programa también para buscar optimizar las cadenas logísticas o la supply chain y a la vez reducir las emisiones, ¿no? Es decir, conseguir dos mejoras en una. Si puedo encima mejorar la operación logística, que eso me contribuye a reducir las emisiones, pues lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, los NAMA son unos programas reconocidos a nivel mundial. De hecho, hay una organización que regula todos los NAMAs de los diferentes países a nivel mundial y tiene una serie de principios, ¿no? Pues que sean comparables, es decir, que este NAMA, cuando se formulen esas serie de acciones, tenga unos indicadores ya definidos que permitan comparar cómo está siendo la evolución de los NAMAs de cada uno de los países que ha prometido reducir sus emisiones, que tenga un objetivo, es decir, cuánto voy a reducir mis emisiones, en qué tiempo y qué acciones voy a hacer para reducir esas emisiones. Que sean también coherentes, pues que tengan en cuenta pues cuáles son las tendencias políticas o cuáles son los programas estratégicos. Aquí en Colombia, pues no sé, del Departamento Nacional de Planeación, que sean las políticas del Departamento Nacional o de los diferentes ministerios sean coherentes pues en este caso con los NAMAs, ¿no? Aquí en Colombia pues es claro, ¿no? Existe un Plan Nacional de Logística, también existe una voluntad de reducir las emisiones y bueno, pues aplica bastante bien realizar un NAMA de logística y transporte. Y que fueran realistas, ¿no? Con la capacidad, es decir, pongamos unos objetivos que sean realistas y tengan en cuenta las capacidades que existen en el país. Entonces, ¿en qué consistió el proyecto? Pues el proyecto se dividió en 4 fases. La primera simplemente fue el plan de trabajo. La segunda fue realizar un diagnóstico de las cadenas de supply chain a nivel global, a alto nivel en Colombia, para calcular la línea base, es decir, cuáles eran las emisiones que estaba generando el transporte de carga de mercancías en Colombia, ¿no? Y luego tenía una segunda parte que era identificar qué medidas se podían aplicar dentro del transporte y la logística, es decir, elegir qué acciones podíamos hacer y cuánto nos iban a costar para reducir esas emisiones y otra vez que nos ayudaran también a optimizar la logística. Es decir, la idea del proyecto, y ese fue el origen y remarcado también por las empresas y por vamos a decir, la contraparte del programa, era buscar acciones que ayudaran a las dos cosas, a optimizar la logística y a la vez a reducir las emisiones. Seleccionamos una serie de empresas, seleccionamos 9 empresas muy importantes, con unas cadenas de distribución complejas, grandes y con importantes movimientos, de cara a que fueran representativas en lo que se refiere al impacto que podrían tener las medidas aplicadas en ellas. Luego veremos algunos ejemplos que ellos han traído. Y luego pues trabajamos con cada una de las empresas, ¿no? Lo que hicimos fue, nos acercamos a esas 9 empresas, les hicimos un diagnóstico, calculamos su línea base, vimos qué es lo que estaban haciendo, qué tipo de medidas habían empezado a hacer y elegimos con ellas, con sus equipos de trabajo, qué medidas ellos se podían comprometer a hacer en un plazo y cuál podría ser el impacto en la reducción de emisiones de esas medidas. Y finalmente lo que hicimos es formular el NAMA, ¿no? Presentar el NAMA como un NAMA de logística que comprometía al Gobierno de Colombia pues a tomar una serie de medidas y buscar unos objetivos.
Entonces, como os decía, bueno, esta slide es bastante simple. Nosotros lo que hacíamos era fijarnos en los procesos logísticos y fijarnos principalmente en lo que sería el transporte y el almacenaje. Es decir, toda la parte de emisiones de la parte de fabricación productiva no estaría dentro del alcance del proyecto. Nosotros nos basábamos básicamente, lo veremos luego, en la actividad en almacenes y en el transporte. Entonces, básicamente la formulación de un NAMA, o lo que hicimos nosotros, pues siempre sigue 4 pasos, ¿no? El primer paso es, como os he dicho, fijar el ámbito o el alcance de nuestra actuación, que como decíamos antes, era un alcance relativo solo al transporte, todo lo que sería el transporte desde las fábricas o desde los almacenes, y también la actividad en los almacenes. Luego detectamos las diferentes fuentes de emisión, ¿no? Pues, obviamente las fuentes de emisión pues, son los trailers o los camiones, pero las fuentes de emisión también son la energía consumida en los almacenes, son las pérdidas de refrigerante, también puede ser el uso de lubricantes en los camiones, la utilización de combustibles o energía en las carretillas que mueven las cargas o los palets en los almacenes. Luego teníamos que tomar esos datos, es decir, qué actividad tenía cada empresa en cada uno de esos procesos, para finalmente calcular la línea base, ¿no? Ahí básicamente aparecen dos fórmulas que podéis ver en la slide, ¿no? Por una parte, en base a la actividad que tenía cada empresa, es decir, al consumo de gasolina, ¿no? O de diésel, o al consumo de energía eléctrica, por ejemplo, multiplicado por el factor de emisión de gases, de diferentes tipos de gases que tiene cada uno de estos consumibles, vamos a decir, pues veríamos las emisiones de CO2, de las emisiones de metano, de óxido de nitrógeno, de diferentes gases de efecto invernadero. Y una vez tenidos las toneladas de esos gases de efecto invernadero, pues calculábamos el potencial de calentamiento que tiene cada uno de esos gases para llevarlo todo a toneladas de CO2 equivalentes. Es decir, lo que se hace es, se calcula por una parte todas las toneladas de cada uno de los gases de efecto invernadero, no solo es el CO2, también está el metano, el óxido de nitrógeno, pero luego todas las emisiones se llevan a una única unidad que es, vamos a decir, las toneladas de CO2 equivalentes. Entonces, y como les decía, voy a pasar, nosotros tuvimos en consideración tanto la logística de entrada, es decir, cómo estas empresas, Ingredion o Bimbo, que son los ejemplos, cómo es su logística de entrada, ¿no? Desde los puertos o desde sus proveedores hasta sus almacenes, ¿no? Qué consumos o qué utilización de flota hacen o qué almacenes necesitan, ¿no? Y también teníamos en cuenta la logística de salida, es decir, una vez ya hecha esto, también el transporte a los centros de distribución, la actividad de empaquetado y la distribución final a cliente, ¿no? Como les decía, pues en cada uno de ellos, pues aquí tenemos un ejemplo, pues en los almacenajes tenemos la electricidad del almacén, pero también tenemos los consumos que puede tener para la iluminación o la refrigeración que puede haber en el almacén, o también los consumos que puede haber en los montacargas, carretillas o diferentes equipos de manipulación de las cargas, ¿no? También teníamos en cuenta los lubricantes en los camiones. ¿Vale? La verdad es que el trabajo es muy intensivo a nivel de inventario de datos, es decir, cuando hicimos el estudio a nivel nacional hubo que trabajar con muchas fuentes de datos pues para poder llegar a tener ratios y unidades de cada uno de estas actividades, ¿no? Y en las empresas obviamente también hubo un trabajo de investigación importante pues para que los datos de actividad nos permitieran calcular las emisiones y la huella de carbono de cada empresa. También teníamos en cuenta las emisiones de gases fluorantes, de equipos de refrigeración, ¿no? Tanto de oficinas, almacenes, como los equipos de refrigeración que hay en los camiones o en los trailers. Entonces, nosotros dentro de nuestro alcance, al final nos situamos por una parte en los centros de distribución, tanto almacenes de producto refrigerado, almacenes refrigerados o almacenes secos, vamos a decir. Teníamos en cuenta también las emisiones, como os decía, de carretillas, montacargas, otros equipos, y las emisiones fugitivas de gases refrigerantes. Y por otra parte teníamos el transporte, ¿no? Básicamente los trailers, donde ahí puedes tener diferentes consumos, ¿no? No solo el de combustible, sino también el tema de
refrigerantes otra vez por pues, el aire acondicionado, o si el camión tiene un equipo de refrigeración, pues también considerarlo, o el uso de lubricantes. Entonces, con todo eso, después de hacer todo eso, al final llegamos a un dato, ¿no? Hicimos como os les decía, un cálculo extensivo con muchos Excels y bases de datos de obtención de información, y bueno, pues se llegó a una cifra que era que en el año base, que es el año donde teníamos todos los datos, en Colombia, en la parte de logística y transporte, se estaba emitiendo 8,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Aparte de las 8,8, también había una serie de emisiones de toneladas de CO2 equivalente, pero originadas con biocombustibles, ¿no? que se consideran aparte. Entonces, básicamente, se considera que la logística del transporte de carga y de mercancías en el país supone el 5% de todas las emisiones de CO2 que hay en el país, ¿no? Luego, obviamente, pues hay muchas más emisiones, como decíamos, la fabricación, el transporte de pasajeros, aquí en Colombia también es importante la parte extractiva de petróleo o minería, pero bueno, lo que era nuestro NAMA, que es la logística y el transporte, suponía el 5% de todas las emisiones que hay en Colombia, ¿no? Eso suponía, pues, básicamente unos 28 kilos, vamos a decir, por tonelada movida de mercancía. Bueno, y esa era la realidad en el año base, ¿no? Actual. Eso suponía que de esos 8,8 millones, básicamente el 17% estaba originado en los almacenes, en la actividad en los almacenes, centros de distribución, y sobre todo el 83% nos salía que estaba centrado en lo que sería el transporte, ¿no? Que tampoco esa cifra creo que sorprende a nadie, porque obviamente pues, una de las principales fuentes de emisión es el propio consumo de combustibles, ¿no? Y que si no hacíamos nada, pues básicamente nos plantábamos en los 16,7 millones, que era subir un 88% las emisiones actuales, que es prácticamente duplicar, ¿no? Es decir, que si seguía el crecimiento económico que están teniendo los sectores, básicamente en las cadenas que nosotros analizamos y en los diferentes sectores que se consideraron en Colombia, pues nos poníamos en eso y bueno, habría que hacer algo, ¿no? Esta era la línea base, cómo estábamos hoy y cómo íbamos a estar en el año 2030. Entonces, de esas emisiones, como decíamos, teníamos un 17% que venían vamos a decir, de la parte de almacenaje y un 83% que venía de la parte de transporte. Tampoco sorprende a nadie que básicamente las emisiones que se producían en los almacenes venían por la electricidad. Las emisiones de consumo energético de electricidad se llaman, que son de alcance 2, ¿no? Los más técnicos, ¿no? Son aquellas emisiones indirectas, es decir, son las emisiones que vienen de haber producido esa electricidad que luego ha suministrado al almacén, ¿no? Y obviamente en los almacenes, pues la electricidad era lo principal o lo que estaba generando, o producir esa electricidad era con el mix de producción que tiene Colombia, era lo que estaba produciendo esas emisiones. Y en el caso del transporte terrestre, pues obviamente pues también los vehículos por carretera. También ha salido antes el comentario, pues Colombia a nivel del transporte de carga pues está muy centrada en el transporte por carretera, ¿no? Existe algo de ferrocarril, pero está muy focalizado solo en un sector, en el carbón, con lo cual prácticamente todo el transporte de mercancías interno. También hay una apuesta por el fluvial, ¿no? Con el Magdalena, pero hoy por hoy todavía estamos muy centrados en el transporte por carretera. Bueno, pues después de hacer este trabajo, lo que hicimos fue identificar una serie de medidas de mitigación. Se seleccionaron 15 medidas que podrían tener impacto, repito otra vez la idea, no solo en reducir las emisiones, sino aprovechar también esta actividad para optimizar la logística, ¿no? Entonces, bueno, son medidas que muchas de vuestras empresas pues ya existen algún tipo de proyectos o se han valorado en algún momento, ¿no? Pues, por una parte, mejorar la eficiencia energética de las bodegas, pues todo el tema de poner LEDs, poner paneles, hacer activas, ¿no? Sustituir bombillas normales por bombillas LEDs, poner paneles solares para generación fotovoltaica, colocar sensores de apagado y encendido. Teníamos mejora de eficiencia energética también pasiva, que le llamamos, ¿no? Pues, cuando se diseña el almacén, tener en cuenta el aprovechamiento de la luz natural o tener en cuenta el uso de materiales que nos permitan mantener una temperatura más uniforme
los almacenes. A nivel del transporte, pues el ecodriving, ¿no? Son sorprendentes. De hecho, el proyecto sorprendió el potencial de ahorro, ¿no? En el ecodriving por un NAMA que hicieron también en México. Es decir, hace un año hicieron un NAMA en México y esta fue una de las medidas más aplicadas y realmente los resultados pues fueron bastante grandes, ¿no? Mejoras aerodinámicas en los vehículos, el tema del relentí, utilización de equipos de generación auxiliares para reducir el consumo en los camiones durante el relentí, mantenimiento preventivo de los vehículos, monitorización de los consumos y de los recorridos que hacen los transportistas, de tal manera que, bueno, cuando uno mide puede mejorar, si no mide no mejora, ¿no? Y entonces, al mostrarle a los conductores pues, cuánto estaban consumiendo en cada ruta y en función de cada día, pues eso también ayuda. O mejoras pues simplemente en los neumáticos, ¿no? En las llantas. Luego otras mejoras de optimización logística, como incrementar la densidad de carga y disminución de viajes en vacío. Pues aquí, como muchos de ustedes saben, pues depende mucho de la logística de cada uno, pero también depende mucho de programas que me consta que muchas empresas ya los tienen de optimización del espacio del camión, ¿no? De hecho, existen software y sistemas de información para intentar optimizar el llenado, ¿no? El tema de eficiencia, también lo ha comentado alguien en la mañana, el tema de aprovechar los viajes, pues no solo en la ida, sino aprovechar la vuelta, ¿no? Y para eso muchas veces necesitas plataformas colaborativas porque igual tu propia supply chain no permite compensar unos viajes con otros, no los de vuelta. Distribución nocturna, pues también aquí, bueno, hoy estamos en Cali, pero en Bogotá, por ejemplo, ya existe un programa de distribución nocturna que también ha tenido bastantes impactos, temas de microdistribución urbana, utilizando otros modos de transporte diferentes, pues incluso pues, reparto con bicicletas o con modos de transporte más sostenible, utilización de Transport Management System para la optimización de rutas, la gestión de los equipos de refrigeración en bodega o la sustitución de gases refrigerantes por aquellos que tienen un menor impacto en calentamiento global, como pues, el isobutano o propano. Vamos, que al final lo que hicimos es un buen repaso a aquellas medidas que creíamos que por una parte o podían reducir o podían optimizar los costos, es decir, por ejemplo, en el llenado o los consumos, reducir los consumos pues, en la iluminación, y a la vez eso nos ayudaba también a reducir las emisiones. Entonces, de esos 15 medidas de mitigación que se seleccionaron en un principio, como les decía, un programa NAMA tiene que fijar unos objetivos, ¿no? Porque al final son los objetivos que se fija el país que va a cumplir a 2030 para reducir sus emisiones. Entonces, bueno, en el proyecto se decidió elegir 8 tipos de actividades, las que se consideraron más fáciles de implementar o mejor ratio coste-beneficio tenían, y aplicarlo, pues vamos a decir, un objetivo del target sería de aplicarlo al 20% de las empresas, ¿no? El target. Pues miramos aquellas que el nivel de inversión pues fuera más sencillo, hay algunas medidas de mitigación que requerían gran inversión, que hubiera interés de las empresas que entrevistamos, o sea, además de las 9 empresas que participaron en el programa, estuvimos haciendo entrevistas a otras empresas logísticas, lo que hemos dicho, el ratio coste-beneficio o el potencial de mitigación, ¿no? Pues de las 15, no voy a repetir, pues el incremento de la densidad de carga de los camiones, la eficiencia de la recogida, rutas, ecodriving, una serie de medidas, ¿no? Bueno, ¿y con eso qué resultó? Pues con eso resultó que el potencial de mitigación podía ser de hasta el 10%, tanto en lo que serían las emisiones de transporte como en almacenaje, ¿no? Al final, si aplicáramos al 20% de las empresas estas 8 medidas, ¿no? Que luego veremos cuánto cuesta en dinero, ¿no? Financieramente cuánto supone, pues podríamos llegar a reducir las emisiones en 1,6 millones de toneladas equivalentes de CO2, que no estaba nada mal, ¿no? Lo he comentado antes, analizamos 9 empresas de 4 cadenas de valor. Ahora no me voy a explayar mucho sobre lo que hicimos, porque los que se van a explayar en ello y lo van a explicar detalladamente son mis compañeros.
Con cada una de esas empresas trabajamos, como decía, en calcular su línea base, en analizar su actividad logística y de transporte y en, conjuntamente con sus equipos, definir qué medidas de mitigación ellos podrían adoptar o considerarían que fueran las más adecuadas para sus empresas, ¿no? También luego veremos que ellos nos van a contar qué medidas de mitigación están aplicando. Al final, de las medidas de mitigación seleccionadas, pues bueno, de las 9 empresas, pues 4 empresas nos dijeron que apostaban a distribución nocturna, otras 4 por densidad de carga. Pues al final, cada empresa pues apostaba por una serie de medidas, ¿no? Sí que hay 3 que pues, casi la mitad de ellas apostaba por las 3 primeras, ¿no? La eficiencia en las bodegas, la densidad de carga de los camiones. Y de la muestra que hicimos en estas 9 empresas, como les decía, eran empresas relativamente grandes, estamos hablando de Bimbo, de Ingredión, o sea, son empresas con logísticas muy potentes, pues bueno, se vio que en transporte sí había un potencial de reducción alto, pero por ejemplo el tema de los centros de distribución y bodega, pues ya muchos de ellos habían cambiado a iluminación LED, ya tenían almacenes modernos. Y por último, el análisis económico, ¿no? Al final también del proyecto lo que habría que decir es, bueno, esto está muy bien, pero ¿cuánto cuesta o cuáles son los costos que va a costar implementar? Entonces, calculamos los costos de implementación, que básicamente se calcularon en 1.100 millones de dólares, es una cifra importante, ¿no? Para poder aplicar esas 8 medidas en el 20% de las empresas, y lo que se planteaba, igual que estos programas en otros países, ¿no? En Europa, donde se están aplicando, o de donde yo vengo, yo soy de Bilbao, vengo del País Vasco, pues allí cualquier medida de eficiencia energética, el 50% el gobierno, en pos de la competitividad, pues financia parte de la inversión, ¿no? Aquí pues, bueno, se planteaba que podía ser también el gobierno implicarse en ayudar a que las empresas privadas implementaran esta serie de medidas. Y luego también unos costes de operación, pero sobre todo iban muy vinculados al ecodriving. Es decir, no vale con enseñar a un transportista cómo hacer una condición eficiente, sino hay que pues, mantener recordándolo, ¿no? Entonces, bueno, luego lo veréis, ellos van a enseñaros unas cifras del coste-beneficio de cada acción. Y nada, pues muchas gracias a todos y sigamos con el debate. Gracias, Javier. Bueno, inicialmente presentarme, soy Boris Baracaldo, bogotano, ya desde hace poco más de 4 años trabajo con Grupo Bimbo, actualmente soy el gerente de logística para Bimbo de Colombia. Nos unimos al proyecto, no sé si me regalas ya, del NAMA por una invitación de la ANDI y pues inicialmente quería contarles un poquito acerca de la empresa, no con el ámbito de socializar que es Bimbo, sino del impacto que puede tener cualquier pequeña acción que nosotros hagamos de cara a mejorar nuestra situación del medio ambiente. Allí vemos el mapa donde estamos ya en 32 países, entonces llegamos prácticamente a 3 millones de puntos de venta, en su gran mayoría llegamos directamente, no hacemos mucho uso de las plataformas logísticas, que de pronto era una de las cosas que en algún momento hablábamos con la consultoría, por el tipo de productos, son productos que son de corta vida y al unirnos a plataformas logísticas perdemos vida útil de nuestros productos. Llegamos a 3 millones de puntos de venta, tenemos alrededor de 1.800 centros de distribución en el mundo. En Colombia, allí pues vemos la huella donde estamos de manera directa e indirecta. Directa hablamos de centros de distribución y ventas nuestros, indirecta de algunos distribuidores, sobre todo en la parte de lo que se llaman territorios nacionales, la Orinoquía y Amazonía. Y como todo el retail, como todas las empresas varias que están aquí de consumo masivo, pues atendemos múltiples canales, con múltiples ofertas de valor, con múltiples recursos diferentes, con múltiples formatos, y todo eso nos hace meter muchas cosas en una bolsa negra y finalmente pues cualquier acción que nosotros tomamos pues impacta al medio ambiente, impacta a nuestras economías, entonces tenemos que ser muy inteligentes en lo que tenemos que darnos como oferta de valor. Y aquí es donde comenzamos a articular parte de la invitación que nos hizo la ANDI junto con IDOM para lo del NAMA. Dentro del
inicio de nuestra compañía, nuestro fundador, don Lorenzo Service, que es quien aparece en la foto, falleció lamentablemente este año, era construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Y ahí pues comienzan las cosas, bueno, y cómo esos aparentes opuestos se van a conciliar. Soy productivo, soy humano, soy sostenible, y ahí es donde comenzamos desde hace 72 años a buscarle como un poquito de sentido a esto. Allí pues es más, articulamos las iniciativas de la compañía con la lámina que enseñaba antes, la invitación de la ANDI, hay una política pública de transporte de carga que también habla de un capítulo muy grande que es la logística sustentable, y pues con beneplácito nosotros recibimos la invitación que nos hiciste y que nos hizo la ANDI para entrar a revisar qué es lo que estamos haciendo y qué oportunidades tenemos como compañía para seguir desarrollando. Allí vemos la ficha técnica que también nos enseñó Javier hace un instante. El alcance inicial que se le dio a la consultoría fue desde nuestra fábrica en Tenjo, Cundinamarca, un centro de distribución que está muy cercano, está a 1 kilómetro de la vía, de la planta, perdóname, y a 23 agencias o centros de distribución secundarios que tenemos, que atiende directamente ese centro de distribución. En total Colombia somos 32 centros de venta, desde ese centro de distribución pues se concentra el 75% de la carga y atendemos 23 centros de venta. Aquí ya es los resultados de la consultoría y pues destacaron unas buenas prácticas que quisiéramos compartir con todos ustedes, iniciando por el compromiso de la dirección. Hablábamos en la presentación pasada que uno de los que causó bastante inquietud de cómo así que no es un tema estratégico el tema del desarrollo tecnológico, pues cómo así, pues uno piensa que sí y hay veces nos encontramos con esas realidades. Aquí en Grupo Bimbo, desde la dirección y como ustedes ven desde su fundación se ha buscado el ser sustentable y a veces la palabra como que confunde, venga, ¿y eso qué es? ¿Sí? Entonces sí, se manejan 3 elementos integradores que económicamente tengo que ser sustentable, lógicamente, o sea, es una empresa que tiene que generar utilidades, rentabilidades, tengo que desarrollar personas, tengo que ver cómo yo interactúo con la sociedad, tengo que crecer con la sociedad y también cómo es el impacto que tengo hacia mi entorno. Entonces sí desde los inicios y desde la dirección de la compañía está el tema, en el ADN de la compañía está el tema de ser sustentables a nivel del tiempo. Hay una política relacionada hay un marco estratégico donde tenemos muchos programas, ahí ustedes ven una serie de pros allí, pero pues no vamos a hacer foco en esto, y hay unos pilares de sustentabilidad, que es el cuadrante de la derecha hacia arriba, que hablamos de bienestar, planeta, comunidad y colaboradores. Hay un pilar de sustentabilidad que es el planeta, y se apoya en un programa que se llama Sembrando Juntos, ahorita le vamos a dar un cambio al nombre, y se trabajan 4 capítulos independientes, pero todos concatenados en términos de sustentabilidad, que es la reducción de huella de carbono, la reducción de la huella hídrica, el manejo integral de residuos y la mejora del entorno. ¿Sí? Vamos a hacer pues énfasis lógicamente en lo que nos compete ahorita del NAMA, el alcance, pues las plantas, líneas de producción, los despachos, el centro de distribución, los clientes. Allí digamos hay una serie de prácticas que destacan allí sobre el Grupo Bimbo, que son las homologadas a nivel global, el tema de manejo integral, ahí hay algunos ítems, más adelante vamos a ver un poco más de esto. ¿Qué buenas prácticas? Y ahí también concatenamos con la exposición anterior, los modelos eficientes de distribución, y eso implica muchas cosas, o sea, implica demasiadas cosas apoyados de mucha tecnología, de donde yo puedo y debo poner un centro de ventas de acuerdo a mis mapas de calor de la demanda. O sea, yo puedo poner un centro de ventas aquí, pero mi primer cliente queda media hora, pues cuánto estoy yo desperdiciando en combustible, en tiempo de venta, recursos, finalmente. Entonces, desde la concepción de un centro de ventas, asistimos con tecnología dónde debo estar ubicado. Entonces, ahí ya sembramos nuestra primera parte. 2, pues los diseños de las rutas óptimas, y ahí nosotros todavía tenemos mucho que desarrollar. Alrededor de Colombia tenemos 1.100 carros más o menos, 1.000 carros en transporte secundario, 1.000 en transporte primario, y no todos los canales tenemos asistencia de GPS para poder determinar todas esas cosas. Ahí tenemos todavía un terreno para recorrer. Por una tipología, hay una autoventa que finalmente la gestión es un poco diferente, más que el recorrido, sino es un tema de gestión de puntos de venta, etcétera.
pero pues ahí vamos migrando para allá. Estamos con una buena cobertura ya con todo esto, diseñamos las rutas óptimas, diseñamos unas mallas correctas de distribución, estamos en una fase incipiente del tracking de entrega y también lo hablábamos antes de que viaja mucha información, tenemos muchos túneles de comunicación, el carro me habla todo el tiempo con un satélite y pues metámosle más información a ese túnel de comunicación ya cerca de la entrega, ¿sí? Entonces se convierte en una herramienta también para uno poder vender esas cosas al interior de las compañías. ¿Qué pasa si yo te digo cómo están los créditos? ¿Qué pasa si te digo en línea cómo está la entrega? Vamos al 50, al 80, al 100, entonces digamos todas esas cosas nos ayudan a mover muchas palancas. Todo el tema de la geolocalización, georreferenciación, todo lo que comience por geo. ¿Qué otras buenas prácticas nos encontraron? Tenemos una estandarización de nuestras sedes, también pues entenderán que en algunas no se encuentra disponibilidad de bodegas que tengan toda la tecnología, tratamos de adaptar a su mayor posibilidad. La iluminación LED, la luz natural, el tema de los sensores de movimiento para encendido de las luces, el reuso de aguas, tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, de aguas potables, unidades sanitarias ecológicas, todas estas cosas digamos son elementos que finalmente al ser un estándar ya cuando sale la concepción de un centro de ventas viene con esto por default y ya estamos nosotros protegiendo bastante al tema de la emisión de gases de efecto invernadero. Prácticas también que nos encontraron, el uso de combustibles alternativos. En Colombia estamos en alrededor de 400 de los 1000 vehículos con gas natural vehicular. Eso, ven allá abajo una grafiquita, es la evolución de unos centros de venta que estábamos pendientes por convertir y pues la linicita roja es la cantidad de toneladas de carbono que dejó de producir y las barras son los carros que voy adicionando a este programa de conversión de vehículos a gas natural. Y en el caso de México, y próximamente pues ya se va a exportar esa tecnología, tenemos carros eléctricos, estos carros eléctricos son incluso fabricados por empresas del propio grupo, hay una empresa del grupo que se llama Moldex, ellos han incursionado en este camino de ofrecer alternativas en el tema de transporte, y ahí son de las barreras que tú mencionabas, José, hace un instante, de que eso son cosas de primer mundo, de segundo, de tercero, son cosas del que las quiere hacer, ¿sí? Uno puede esperarse que la tecnología se vuelva poco costosa para yo incursionar, pero la decisión que tomó el grupo en su momento y muy acertada a mi parecer es, pues si es cara, pagámosla nosotros que nos va a salir más barata, no vamos a pagar un desarrollo, desarrollemos nosotros y más bien cobremos después por esa tecnología, puede llegar a ser una vía, ¿sí? Entonces, en México ya tenemos una buena cantidad de vehículos eléctricos y con otra parte que se ha desarrollado hace 2 años, que esa energía la estamos produciendo nosotros con parques eólicos, hay un parque eólico en Piedras Blancas en México y produce toda la energía de uno de los centros de distribución de Ciudad de México que son de los más grandes, entonces el centro de ventas ecológico, más adelante lo vamos a ver, toda su flotilla es eléctrica y la energía que se alimenta para esos carros toda la produce el mismo grupo, entonces digamos son conceptos que son muy favorables y sirven de ejemplo para que pues muchas de las empresas aquí presentes podamos tomar ejemplo. Hay un tema un poco más operativo, todo el tema de los reencauches, yo creo que eso, pues aquí muchos de nosotros ya lo hacemos, el reciclado de baterías, el reuso de aguas pluviales, tenemos una flota así de grande, de 1000 vehículos, la cual pues lleva una imagen de Bimbo, esa imagen se debe preservar, debe estar el vehículo limpio, y segundo que son alimentos que transportamos, tenemos que tener los carros limpios, y pues eso se vuelve un consumible bastante fuerte, y el impacto pues va a ser bastante fuerte, pues hacemos un reuso de las aguas, aprovechamos aguas, reciclamos nuestra propia agua, entonces hacemos unos ciclos cerrados bastante interesantes. Esto pues no es una lámina para llenar la presentación de poner 3 canequitas, sino lo conversábamos hace un rato con alguien, muchas veces las empresas, esta la pongo por 2 vías, uno por la generación de cultura, que finalmente somos personas y tenemos que generar las culturas al interior de la compañía, lo cual yo creo que todos acá sabemos que no es nada fácil, y segundo, de que listo, ya implementamos, chévere, que las empresas hagamos la segregación de los tipos de residuos, pero tengamos mucho cuidado a quién se los entregamos, ¿sí? Y entonces ustedes ven de pronto las noticias que encuentran en Bogotá, en X sectores recicladores y que se roban la energía eléctrica y que tienen maquinaria que tiene de 40, 60 años y entonces lo que yo hice aquí lo perdí a quien se lo entregué. Entonces la invitación es que nosotros realmente cerremos los ciclos,
cerremos los ciclos y que realmente si yo dispongo o tengo una estrategia de entrega de residuos o de generación de algunos ahorros, que realmente lo estemos entregando a dispositores que sean adecuados. ¿Qué más buenas prácticas? Todo el tema de la planeación de cadena de suministro, pues eso es la planeación de todo el recurso de nuestra cadena, pues hay muchas herramientas. En las primeras ponencias también nos mencionaban todos esos conceptos y llevamos, esta inclusive es una oportunidad que aún tenemos, que tenemos las plantas llenas en muchos turnos, con producciones de pronto no tan óptimas, para finalmente llevar transportes vacíos a los centros de ventas. Entonces dicen, no, ¿qué estamos haciendo? Hay como que algo que no cuadra. Es difícil, y es difícil en el caso particular de nuestra compañía, en la cual el 70% más o menos del producto es tu order, ¿sí? O sea, lo que estamos vendiendo es lo que yo entrego mañana, entonces son plantas de mucha velocidad, mucha flexibilidad, pero pasan estas cosas. Un cambio de limpieza de una maquinaria pues me cuesta, y cuesta agua, cuesta energía, cuesta muchas cosas. Entonces desde acá es una palanca que también la estamos manejando junto con, pues, con todo el tema del NAMA, de realmente pues llegar a equilibrar un poco más esto que hoy en día estamos viviendo. Qué buenas prácticas, este es nuestro centro de distribución en Tenjo, está certificado LEED, es en su categoría Gold, es casi de las más altas. En la parte de atrás ven una construcción un poco más pequeña, es nuestra sexta planta en Colombia, se inauguró hace 15 días, tenemos 5 plantas de pan fresco, una planta de pan congelado, esta es la sexta planta y también pues estamos esperando la certificación LEED, pues eso implica que desde el diseño propio del edificio tenemos condiciones que están protegiendo la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? O sea, la iluminación es toda LED, tenemos ciclos de agua, digamos la cubierta, al ser blanca, emite o irradia calor, ¿sí? Entonces, si antes había pastico y ahora pongo una cubierta blanca, eso irradia calor y finalmente eso también me está haciendo algo de efecto hacia el calentamiento global. Entonces hay una mitigación con vegetación, hay partes de los lotes que eran al lado, que eran lotes baldíos que se han ido cuidando, un tema de siembra de árboles, un tema de manejo de colores en los suelos, etcétera, que ayudan a mitigar ese impacto que la modificación está haciendo, sumado a temas de energía solar para alguna iluminación, para semaforización interna que traemos. Y allí, como les mencionaba hace un rato, un centro de ventas ecológico en México, pues todo el tema de reciclado de agua, todo el tema de energía eléctrica se hace de manera autónoma, es un centro de ventas que no paga servicio, no paga agua ni paga luz, por decirlo de alguna manera, es totalmente ecológico, 100% ecológico, y pues es un modelo que ya estamos replicando en otras latitudes, lógicamente también depende de las condiciones que se vean allí. ¿Qué otras buenas prácticas? Hacemos todos los proyectos, tanto de plantas, logísticos, apoyados con simulación y optimización. Eso es un tema que todavía está en fase incipiente, pero digamos vemos ahí un potencial interesante de tomar mejores decisiones. Y las oportunidades, mencionaba hace un instante Javier, inicialmente eran 15 iniciativas, de las 15 se hizo un tamizaje de 8 y de las 8 pues cada empresa escogía qué vía tener. Vieron de primeras que decían, no, las entregas nocturnas, la distribución nocturna. Y ese es el sueño de todos. Yo creo que todos los que manejamos el tema de distribución urbana, pues que nos reciban en la noche sería magnífico, pero es un tema que yo no domino, ¿sí? Es un tema que no está en mis manos que me entreguen de noche. Yo puedo golpear la puerta de la noche, me puedo pasar toda la noche golpeando las puertas del retailer, quien me abre, y es difícil. Y también entendiendo que sus logísticas son un poco más complejas. Entonces, no tomamos esa vía, tomamos estas 3, incrementar la densidad de carga y disminuir viajes en vacío, evaluar el impacto de vehículos eléctricos, o sea, ahí estamos nosotros detrás de eso y más que tenemos un gran sponsor en México, y la eficiencia logística de los almacenes. Entonces, en el tema de carga de los viajes en vacío, dicen, pero venga, ustedes mueven mucha mercancía, ¿cómo es que mandan viajes en vacío? Nosotros manejamos 2 logísticas, la logística del producto normal, terminado, pero nuestra logística inversa es bastante complicada, porque primero manejamos nuestro producto en canastas plásticas, entonces ya de por sí tengo que llevarlas y traérmelas. Y segundo, si ustedes ven en el mercado, Bimbo no maneja nada de producto vencido, no se va al vencimiento en el mercado, nada de eso, al contrario, lo recogemos con mucho tiempo antes para garantizar que el consumidor siempre tenga un producto fresco en su hogar. O
O sea, yo no puedo decirle a alguien que compre el producto que se vence hoy porque usted no se va a comer un pan tajado de 730 gramos en un solo día, se lo va a comer durante una semana. Entonces yo como compañía, eso lo asumo yo como devolución, ¿sí? Entonces digamos, ahí es cuando comenzamos en esa dualidad. Pues para traer un transporte lleno tengo que tener mucha devolución, pero pues si tengo mucha devolución voy a tener son pérdidas económicas. Entonces ahí comenzamos a conciliar todas estas cosas, y eso parte también desde la misma planeación. Y la parte de las canastillas plásticas pues se nos convierte todavía en una peor pesadilla. Entonces ahí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer para que esas capacidades en los vehículos siempre vayan al 100%. El tema de los vehículos eléctricos, pues es difícil en el tema de transporte de carga pesada, ¿sí? Finalmente desarrollar una tractomula eléctrica es algo que todavía está muy lejos, pero por lo menos los carros de distribución urbana que veíamos, o incluso los carros de supervisión, sí son carros que tenemos como target de incorporarlos bajo esta modalidad. Y la mejora en la eficiencia en logística de los almacenes, finalmente, lo hablábamos hace un instante, es donde yo como realmente manejo el postponement de los inventarios, manejo con mejores escenarios de SNO la fabricación en determinadas plantas, en determinadas líneas de cada planta, para que realmente las plantas vayan a un óptimo sin ir en contra del óptimo logístico. Entonces, digamos, esa conciliación es un poco compleja, pero ahí estamos nosotros trabajando fuertemente. Allá hay unas cifras que mencionaba Javier hace un rato, pues no vamos a entrar a debatir ni a explicar cada una de ellas, pero también es una invitación y era una reflexión que hacíamos, bueno, hay 3 iniciativas, pero en una pierdo plata, ¿sí? En una yo voy a poner $60 por cada tonelada que produzca, que es el carro eléctrico, y eso tiene una serie de matrices que ya hemos medido, pero finalmente eso no es una iniciativa, es un proyecto completo, es un NAMA completo que finalmente, decimos coloquialmente, peras con manzanas, me está dando un tema económico favorable para mi compañía. Entonces, ahí la invitación es que nos enmarquemos en proyectos globales y no en iniciativas tan particulares que nos pueden perder el foco. ¿Qué iniciativas tenemos en curso? Le mencioné hace un rato lo de la saturación de las plantas, vehículos, el uso de vehículos de carga combinada, que yo creo que más de uno de nosotros está también ávido de que algún día eso pase en Colombia. Los cálculos que traemos, esto lo manejamos en México, son carros que tenemos en México. La diferencia es de un 38% en consumo de combustible por las mismas toneladas, o sea, por tonelada el 38% menos de combustible. Entonces eso es un hit, digamos, de cara económicamente hablando, y segundo, desde el plano medioambiental. Y la automatización de algunos procesos logísticos, ahí hablando de tanto procesos operativos de picking, packing, procesos operativos de administración de pedidos como tal, que finalmente redundan en mejor uso de recursos. Aquí lo que nos comentaba la empresa Moldex, esa es una noticia que salió hace no mucho en el periódico, $34 millones se destinarán a seguir creando carros eléctricos. Ahorita tenemos ya uno que maneja 1 tonelada de carga, una autonomía de 100 kilómetros, anda a 70 kilómetros por hora máximo, que es una velocidad perfectamente adecuada para una distribución urbana. Entonces ahí seguimos batallando en ese caballito para poder sacar esas iniciativas. Pues no, darle las gracias. Teníamos por ahí un video, pero creo que el tiempo no nos va a dar de un centro de ventas ecológico, pero pues si gustan después se los comparto si alguien está interesado. ¿Vale? Muchísimas gracias. Inicia un nuevo día y con él todo nuestro compromiso de entregar siempre lo mejor. En cada espacio, en cada momento, ahí estamos nosotros, enfocados en proporcionar los ingredientes y las herramientas necesarias para crear progreso, innovación y hacer de lo más sencillo algo importante. Somos Ingredion, una compañía global
Líder en soluciones de ingredientes fundamentales para los sectores de alimentos y bebidas, aplicaciones industriales, cuidado personal y de la salud, nutrición y salud animal. Nuestra presencia geográfica y diversidad organizacional nos brindan la capacidad de ofrecer soluciones a escala global y la agilidad para satisfacer las necesidades de los mercados locales de la región andina y el Caribe. Pero esto no nació de la noche a la mañana. Somos el legado y el producto de varios ingredientes, de la experiencia de más de 80 años de operaciones en Colombia, de la tenacidad y la constancia, y sobre todo, de la innovación. En la región andina contamos con 2 unidades productivas estratégicamente ubicadas, en Cali, en el Valle del Cauca, y en Malambo, en el Atlántico, y oficinas comerciales en Bogotá y Medellín, y en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Conectadas con el mundo, dotadas con la infraestructura, alta tecnología y con el más importante recurso, nuestra gente. Nuestros productos son el resultado de la investigación, de la experiencia y de los constantes y estrictos controles de calidad que invertimos en todo lo que hacemos para lograr atender una amplia gama de segmentos en el mercado. Alimentos procesados, salsas y aderezos, lácteos y helados, emulsión y encapsulado, y aceites. Panadería, mezclas típicas colombianas, galletas y snacks. Confitería, gomas base gelatina, chocolate y caramelos, edulcorantes intensivos de origen natural y artificiales, programas institucionales de nutrición, soluciones nutricionales para niños, mujeres gestantes y madres lactantes y adultos mayores, bebidas, cervecería, bebidas espirituosas, bebidas carbonatadas, bebidas funcionales y agua. Cuidado personal y de la salud, cuidado oral, aplicaciones farmacéuticas y cuidado personal. Industrial, industria del papel y del corrugado. Textil, perforación de pozos de petróleo, minería, construcción, tratamiento de aguas, cuidado del hogar, bioplásticos y pintura. Salud y nutrición animal. Mascotas. Porcicultura. Acuacultura. Avicultura. Ganadería. Equinos. Carriers para premezclas y biotecnología. Nuestra tarea no termina en la fabricación de productos de excelente calidad. Vamos más allá. La investigación constante es lo que nos permite desarrollar ideas y entregar soluciones de ingredientes como propuestas de valor diferenciadas y a la medida de las expectativas de nuestros clientes. Nuestros procesos productivos son cada vez más eficientes. La excelencia es parte de nuestra cultura organizacional. Está en nuestro ADN. Por eso implementamos la metodología de mejoramiento TPM, que busca alcanzar la meta de 0 fallas, 0 accidentes y 0 averías en nuestras instalaciones. De esta manera garantizamos a nuestros clientes y demás grupos de interés procesos que cumplen con los más altos estándares de calidad. Estamos comprometidos en tener operaciones socialmente responsables, sostenibles, enfocadas en la seguridad y prosperidad de las comunidades en las que operamos. La sostenibilidad no es una aspiración, sino una integración de los principios que aplicamos a nuestra forma de trabajar, canalizadas en 4 áreas: personas, planeta, productos, prosperidad. Esto permite a nuestra compañía desarrollar planes, organizar iniciativas y evaluar los resultados. Aquí vivimos nuestros valores, que son un lazo, una relación de beneficio mutuo con nuestros clientes, socios, comunidad, colegas y accionistas. Ofrecemos bienestar integral a nuestros colaboradores, desarrollando diferentes programas de educación y formación, salud y deporte, integración y cultura. Nuestra visión es convertirnos en el líder global de soluciones de ingredientes. Estamos comprometidos con nuestro país, con la gente y con el desarrollo.
Trabajamos con toda la fuerza y la energía para estar en cada momento, en todos los lugares, investigando, en constante desarrollo para mantenernos a la vanguardia y entregando siempre lo mejor. Esto es lo que nos hace únicos. Somos Ingridion Colombia, desarrollando ideas, entregando soluciones. Bueno, esto es Ingridion. Muchas gracias por invitarme a almorzar, Diana y Pablo Germán. No sabía que tenía que pagar el almuerzo aquí parado. Estoy más asustado porque todos ustedes son expertos de logística y yo simplemente soy un ecólogo. Y cuando veo estas tecnologías 4.0 y este mundo de cosas, realmente no, me voy muy motivado del tema. Bueno, esto ya lo hablamos ahorita, la proporción de dónde estamos en el mundo, los sectores de mercado, y lo importante es aquí que nosotros tenemos 14 plantas dentro de la planta, no somos una planta monotemática, sino que tenemos 14 líneas de ingredientes. Por favor, seguí que esta vaina. Pues nuestra misión y la visión ya lo vieron, ser sostenibles permanentemente, la sostenibilidad vista en los 3 ejes que ahorita habló Javier de Bimbo, en el tema económico, en el tema ambiental, en el tema social. Hicimos nuestras matrices de materialidad en las cuales abastecimiento sustentable fue una de las que salió y por lo tanto nos metimos a estos cuentos de logística verde y excelencia operacional que sin duda no lo está percibiendo el cliente y si lo percibe el cliente, haga lo mismo, dale. En el tema de sustentabilidad, que ya lo vieron ahorita en el tema de la matriz de sustentabilidad, 2 temas importantes para lo que nos compete el día de hoy en este Congreso de Logística, el tema de conservación del medio ambiente y el tema de excelencia operacional en toda la cadena de valor. Sigue, por favor. Conformamos para eso un grupo logístico, un team de sostenibilidad, y no es el de medio ambiente el que lo dirige, sino directamente es un tema de negocio, porque la sostenibilidad no es un tema de pajaritos, ni es un tema de filantropía, ni nada de eso, sino que es un tema de negocio que lo tiene que percibir el cliente, y por lo tanto hemos montado todo un grupo de sostenibilidad de toda la cadena de abastecimiento de entrada, ingeniería, diseño, utilities, producción obviamente, capacitación y entrenamiento. Juan Guillermo, ¿dónde está? Pero allá está, estabas aquí. El jefe de logística hace parte de nuestro comité, TPM, mejoramiento continuo, investigación y desarrollo de productos. O sea, el team de sostenibilidad no es un departamento, somos todos los empleados de Ingridion que tenemos que estar pensando cualquier decisión que tiene que ser sostenible en el tiempo, económicamente, socialmente y ambientalmente. Dale. Entonces, en el tema que nos ocupa, por favor, pasar. El tema de lo que nos ocupa es el tema de la huella de carbono. Este fue el segmento ambiental. Entonces, el tema de la huella de carbono, como todos saben, Colombia en París se comprometió a reducir el 20% de la cantidad de carbono que estamos emitiendo con base en 2010. Entonces, es un compromiso ya firmado, pero lo interesante es que el transporte representa el 10% de todo ese bloque. Ya vieron, Javier Didón ya mostró esas 8 millones de toneladas del sector transporte y a eso es que tenemos que apuntar. A esas 8 millones de toneladas, que es el tercer sector de la economía que está generando eso. ¿Y cómo lo hacemos? Y estamos viendo cómo en el 2015 hicimos parte del 29% en carga urbana y este 10% del sector transporte, solamente carga urbana y carga interurbana, está representando el 29%, y Javier mostró la cifra para el 2030, pues aquí está la cifra para el 2030 específica a lo que compete este negocio, que para el 2030 el sector transporte, carga urbana y carga interurbana va a representar el 40% de la problemática de los gases de efecto invernadero en Colombia. En Cali, ¿cómo estamos? Porque esa cifra está muy grande, muy bonita en Colombia, pero en Cali, que es donde nos ocupa y es la sede de este congreso, ¿cómo está la cosa? En el 2015, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente del DAGMA hicimos una medición de huella de carbono y solamente el transporte genera el 51% de los gases emitidos aquí en la ciudad de Cali. Y de ese el diésel es el 62%, que es lo que la mayoría de los equipos de ustedes, porque nosotros no tenemos
brazo logístico interno, sino que contratamos con excelentes empresas y asociados logísticos. Y el diésel representa el 62%. Entonces, revisando todos estos 15 pasos, todos estos 15 recomendaciones que nos dio la consultoría del NAMA con IDONI y el Ministerio del Medio Ambiente, y gracias a la ANDI por esta oportunidad. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ya tenemos los centros logísticos como los mostró Javier de Bimbo, con marquesinas, con el tema de LED, algunos abiertos, el tema de optimización de carga, el tema de volúmenes, digamos, ya hicimos todo eso, pues no tenemos carros eléctricos porque no tenemos ni siquiera carro para nosotros. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Para dónde nos vamos? Entonces nos vamos es donde nuestros asociados logísticos, a influenciar a nuestras 12, 13, no me acuerdo cuántas empresas de carga. Nosotros compramos el servicio tanto de entrada como de salida, y ahí fue donde nos empezamos a enfocar. Sigue, por favor. Medimos nuestras huellas de carbono, alcance 1, alcance 2, bueno, el GHG Protocol, pues que todo el mundo conoce, pero en el alcance 3 no teníamos nada que hacer porque nosotros no teníamos tema logístico. Entonces, para el alcance 1, Pinch Technology, consumo de gas eficiente, 0 residuos al relleno sanitario. Nuestra planta va a certificarse este año como 0 residuos al relleno sanitario. Ya el carro de la basura no entra a la compañía, nos volvimos los peores clientes del basurero. Reducción de cuota, tal, en Scope 2, reducir el consumo de energía eléctrica, el tema del LED, el tema del programa de uso eficiente de energía, y empezamos a ensayar temas de fuentes no convencionales, que digamos que esta es como la segunda fase del tema. Pero en el Scope 3, que es el Scope de fuera de nosotros, fuera de nuestra caja, que es el tema logístico, nuestra idea fue medir, influenciar y empezar a desarrollar unos programas de TPM logístico que aún todavía no lo hemos empezado, y que, como lo dijo ahorita Javier Didón, con las buenas prácticas adentro, ellos han considerado el 10% de la reducción de la huella de carbono. Para nosotros ya está medido, que es el 15%, o sea, tenemos un poquito más el tema. Uy, esa vaina está corriendo. Y al final, el tema del impuesto a carbono. Y tengo unas excelentes noticias. No soy de la DIAN, pero les voy a hablar de impuestos, porque aquí es donde empieza uno a analizar la plata. Porque muchos de ustedes, gerentes, están buscando, bueno, esto está muy chévere, muy bonito, pero ¿dónde está el billete? Y aquí se los voy a mostrar. Dale. Entonces, en el año pasado se promulgó la ley 1819, la cual identificó el impuesto al carbono y definió que la CPM para este caso tiene un impuesto de 152 pesos por galón. Todos nosotros, todos sin excepción, estamos pagando ya el impuesto a la gasolina, a la CPLM, al fuel gel, a todo lo que estamos moviéndonos, ya estamos pagando plata por el impuesto al carbono. ¿Quién es el generador del impuesto del impuesto? Es el recaudador, que es el Ecopetrol, que es la empresa que genera los combustibles. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto? O sea, ¿quién lo pagaría? ¿Quién lo paga? Perdón, porque ya es un hecho. El sujeto pasivo es el distribuidor mayorista, o sea, las marcas de combustible. ¿Y quién lo paga al final? Nosotros. Entonces, nosotros somos el usuario que le entregamos una plata a la marca del combustible, que se lo entrega a Ecopetrol, y el recaudador es la DIAN. Todo esto viene por traslado vía precios, ¿sí? Pero después de que logramos grandes reuniones por intermedio de la ANDI, gracias nuevamente a la ANDI porque nos ha convocado sobre este tema, logramos a definir esto, que reglamentáramos el procedimiento para hacer efectiva la no causación del impuesto. ¿Qué es eso? Todos tenemos que pagar impuesto al carbono porque todos consumimos combustible, pero los que somos carbono neutro tenemos que pagarlo. Los que estamos haciendo todas estas buenas prácticas adentro de las organizaciones tenemos que pagarlo. Si yo lo causo, pero también lo compenso, lo mitigo y lo compenso, yo lo tengo que pagar. Entonces el gobierno nacional les pidió el decreto 926 del 2017, en el cual ya hay un procedimiento para que el usuario que reduzca las emisiones y se vuelva cero carbono neutro, le entregue ese certificado al sujeto pasivo, y el sujeto pasivo no se lo cobra al recaudador y se lo bajen de la lista de la DIAN. Ya está ocurriendo, ya estamos haciendo un piloto con Avianca, con Latam, nos han llamado pues para contar este cuento y hacer mesas de trabajo, y ya está ocurriendo. Ya hay certificados de 0 pago del impuesto, y 52 pesos por galón es plático, ¿no? ¿Cierto?
Todo vale en logística, hasta el inflado de las llantas. Dale. Hay un procedimiento ya definido, no quiero detenerme ahí pues porque no podemos ir a la fiesta, y ya hay unas características de qué procede y qué no procede para ser carbono cero, para que ustedes como dueños de las empresas logísticas que consumen combustible le digan a Terpel, a ESO, Texaco, a su marca: yo soy carbono neutro, no le pago el impuesto, y la marca le diga a Ecopetrol: mi cliente no le paga el impuesto a usted. Ya está definido eso. ¿Sigue? Entonces creamos el comité directamente por el grupo logístico, yo ahí pues de motivador, de metido con la gente de los operadores de carga. Este comité de Green Logistics ya está andando. Hemos tenido algunos tropiezos este año, pero lo vamos a reactivar. Estructuramos el plan, medimos la huella de carbono, la estamos midiendo. Este año no la estamos midiendo la huella de carbono de nuestras operaciones en ustedes, los dueños de las empresas de transporte, sin meternos a su casa, solamente con 3 daticos y un software 4.0 que se llama Excel. Dale. Nos acogimos a nuestro amigo Nutresa, un y muy importante cliente, en el cual nos regala el manual de transporte limpio, y se lo entregamos a las empresas de transporte para que hicieran todo este tema de ecomanejado, mantenimiento preventivo, inflado de llantas, todo lo que mostró nuestro amigo Javier de Wimbo, todas esas buenas prácticas que están ahí adentro. Y hasta aquí vamos. El próximo paso es arrancar con los 15 pasos de TPM de logística. Sigue. En el cual se compromete la comunicación del mantenimiento preventivo de los vehículos de ustedes, minimizar las pérdidas en el taller y en la operación, mejorar el sistema de reporte, recolección, análisis de datos de huella de carbono, porque como el software era tan sofisticado, tenía mucho error de dedo y de interpretación. Entonces lo que estamos haciendo con una firma amiga es que nos desarrolle un software para que no haya tanto error y ni tanta validación de dato erróneo. Sigue. Todo el tema de los 9 pasos de la mejora continua en talleres y en alistamiento de equipos, fomentar el ciclo de mejoramiento de la cadena y ajustar el NAMA logística para que de los 15 puntos que mostró Javier Didón, algunos de estos sería mejor irlos empezando a vincular, y sería bueno empezarlos a analizar. Dale. Y por último, compensar lo que no podemos minimizar. Con esto estamos más o menos reduciendo el 63% de la huella de carbono Scope 1, 2 y 3 de la empresa, pero nos queda un 35% para lograr carbono neutralidad nosotros. Y la idea es compensar en tipos de bosque de área de estudio. Tenemos en el Valle del Cauca, toda esta región del occidente del Valle del Cauca es bosque seco tropical, y estamos interesados en unir esfuerzos para que los vamos a compensar. Esa huella de carbono de ustedes, para no pagar el impuesto, compensarla aquí en el Valle del Cauca, cercano a nosotros. ¿Sí? Y le estamos pegando pues al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ponerle el Excel, por favor. Entonces, en estos 2 minutos 27 segundos, 26, 25, les quiero mostrar rápidamente otro software 4.0, subilo. Esto se me ocurrió ahorita, como había tanta tecnología, dije, no, yo no puedo ir a echar un carretazo sin descrestar a hacer algo, pues entonces aquí lo hicimos rapidito, bájalo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dice el consumo de una empresa de transporte grande de carga al año? Un número. Aquí los que no vamos a negociar fletes, ¿cuánto? ¿Al año? ¿Sí? ¿Muy grande, muy grande? Ponerle 30.000 aquí, por favor. Ponerle 30.000 aquí. No, aquí. 30.000. ¿Ya? No, y 300.000, 30.000. No, discúlpame, ahí quítalo. Ponerlo aquí en galones. No, porque pues 30.000, listo. El tax es 151 pesos, ¿cierto? Sí, es que me equivoqué. ¿A cómo está el galón de diésel? ¿7.500? Poneme por favor 7.500 aquí. No, ahí. Ponelo ahí. Listo. ¿Listo? Ya.
enter. De 7.500, o sea, 7.348, 152 pesos, como lo vimos en el slide, es lo que vale, o sea, 7.000 pesos el galón, ¿correcto? ¿Cuánto dijiste que consumían? 30.000 galones, ¿dale? Y enter. O sea que el impuesto al año por esos 30.000 galones son 4.560.000 pesos. El impuesto es lo que ustedes tienen que sacar. Y en 8 años, que es lo que dura un bosque de estado cero a llegar a un bosque semiclímax, no un bosque total clima, sino un bosque semiclímax, que es la etapa más productiva del bosque, el impuesto en 8 años sería 42 millones de pesos. Entonces, ustedes tendrían que invertir en 2 hectáreas de bosque con una inversión inicial de 22 millones de pesos y una inversión de mantenimiento por 8 años de 1 millón de pesos. ¿Qué prefieren, pagar 42 millones de pesos o 23 millones de pesos en un bosque de ustedes haciendo responsabilidad social, mejoramiento ambiental o cualquier tema? ¿Quién firma el cheque? Entonces, aquí es donde el tema ambiental empieza a generar ahorros y empieza a generar ganancias. Esto es real y está ocurriendo. Muchas gracias. Yo creo que, Boris, estaba para ti, que es un tema de que para la utilización de vehículos eléctricos en las ciudades hay problemas de los puntos de recarga, ¿no? Y eléctrico, entonces que igual no da tiempo a toda la ruta que tiene que hacer la furgoneta de distribución. Entonces, aquí la pregunta yo entiendo que va dirigida a ti, en el que dices cómo resolvéis ese problema. Gracias, Héctor, por la pregunta. Es un problema y lo veíamos en la presentación, mal contados hemos pasado por 5 o 6 tipos de vehículos en la Ciudad de México, cada cual con unas capacidades diferentes. Se inició con vehículos de 18 kilómetros de autonomía, que eso pues era dar la vuelta a la manzana y ya se descargaba. Esos vehículos son de 100 kilómetros y en un mix combinado estamos hablando de 80 kilómetros o 9 horas, 8 horas de trabajo. Entonces sí nos da, dependiendo de la malla de distribución, hay que sectorizar lógicamente, no me sirve para grandes desplazamientos, me sirve para concentración de clientes, centros de ciudades o ciudades de bastante densidad en términos de comercio y sigue siendo un problema porque finalmente la autonomía siempre va a ser limitada. La siguiente también para ti, Boris, yo creo, porque es el que lo ha implementado. Yo puedo contar experiencias de otros sitios, pero es cómo incrementaron la densidad de carga en el caso de Bimbo o cómo lo estáis haciendo, ¿no? Vale, ahí son varios elementos, digamos. Les mencionaba hace un rato que nuestra vocación de fabricación o de estrategia de negocio es productos to order. O sea, nosotros lo que realmente pide el vendedor hoy es lo que se está fabricando en la noche, mañana en la mañana y pasado mañana ya está ubicado en un carro de distribución. ¿Eso qué implica? De que no tengo un óptimo por default no tengo un óptimo de transporte. Hay otra parte, ese 30% de mercancía que si es tu stock, entonces jugamos con eso. Ahí si hay un carro que va a una ocupación del 75, 80%, ese otro 20% si hago un pronóstico de demanda de productos to stock que se envían al centro de ventas, ¿sí? Entonces allí es donde jugamos con ese, es un poco complejo en el término de planeación, hay algunas herramientas que estamos allí también 4.0 como mencionabas, la misma herramienta, pero pues la idea es integrar algo de tecnología desde el esquema de SNOP hasta la planeación también de la operación. El SNOP ustedes saben que es suministro, demanda, financiera, etcétera, pero esa planeación de recursos como transporte, de optimización de recursos la queremos integrar desde ese momento. O sea, no es que llenemos un carro por llenarlo, sino que lo lleguemos con una lógica comercial del centro de ventas que está recibiendo esa mercancía. Sí, hay simplemente añadir que ahora mismo en el mercado hay también algunas herramientas de software que en base a la demanda configuran la altura de los pallets para hacer un optimizado del llenado, ¿no? Entonces, por en el mercado que en función de la configuración del producto y cómo se llenan los pallets junto con los pedidos, pues te hacen propuestas para maximizar lo que sería el espacio del camión, ¿no? Simplemente por añadir un poco. Okay. Luego hay otra pregunta aquí que preguntan por el concepto NAMA.
sobre cómo está socializado a nivel mundial y cuál es su validez internacional, ¿no? Pues bueno, el concepto NAMA está aprobado por Naciones Unidas, es decir, es un compromiso que se tiene desde hace años, ¿no? Hablamos de Kioto, hablamos del Acuerdo de París, ha salido también pues, los compromisos, ha comentado Carlos, que toma Colombia. Entonces, todos los países pues, han firmado ese acuerdo y quieren llegar a unos compromisos, ¿no? Y el instrumento para conseguir esas reducciones pues tiene que ser tomar acciones. Entonces el NAMA es un programa que en este caso también fue financiado, por lo menos a nosotros nos pagaron, en este caso el Low Carbon Resilience Program, que está financiado por USAID, por el dinero del Fondo de Desarrollo Americano, pero sabemos que el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, otros donors, pues también están fomentando el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Al final el NAMA lo que ayuda es a contabilizar lo que va haciendo cada país, es decir, del dicho al hecho, ¿no? Vale, os vais a comprometer a reducir las emisiones, pero quiero que de alguna manera inventeríais y justifiquéis cómo se va haciendo, ¿no? Entonces, dime cómo lo vas a hacer y qué tipo de programas vas a aplicar. Entonces, eso se va registrando a nivel mundial. El NAMA, como digo, está controlado por Naciones Unidas y bueno, se va viendo cómo México, Colombia, España o cualquier otro país que tome iniciativas, pues va registrando lo que quiere hacer. No sé si hay más preguntas. Y si no, yo tengo una para Carlos. No, yo quería preguntar, me ha gustado mucho porque normalmente a la gente le duele en el bolsillo, ¿no? Y me ha gustado mucho el enfoque final del ahorro. ¿Vosotros cuándo empezasteis a calcular cuánto estabais pagando de impuestos en base a que ya habíais alcanzado ese nivel de neutro? Es decir, has comentado ahí que han salido 2 decretos, 2 leyes, ¿no? Una primera que empezabas a pagarlo, ¿no? Y otra segunda que tenías la posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hicisteis el cálculo, esa reflexión de daros cuenta de que vosotros ya estabais siendo neutros a nivel de generación de CO2 y que había un potencial muy grande pues, de recuperar esos impuestos, porque encima empresas como la vuestra, que en teoría lo estaba haciendo muy bien, ahora en alcance 1 y 2 y ahora estáis, que lo hagan bien también los que colaboran con vosotros, ¿no? O sea, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo se inició? Pues el proceso, pues la ley es nueva, la ley es del finales del año pasado y a partir del 16 de enero de este año las empresas que consumen combustible, como las vieron ahí, ACPM, Full Oil, Full Jet, gasolina, tenían que pagarle a su distribuidor mayorista y ellos a su vez reportarle al generador del impuesto que pues, es Ecopetrol al final del proceso. Esto es nuevo. Esto ya hubo el primer, si ustedes entran a la página de la DIAN, que uno entra cada rato a ver cómo está la cosa, ahí al lado izquierdo dice impuesto a la renta, de IVA, tal, y aquí pone impuesto al carbono. Ustedes pican ahí y entonces ahí uno hace la declaración del impuesto. Esto es nuevo, llevamos 8 meses, el impuesto se paga semestralmente. Pero pues rápidamente nos tocó hacer los cálculos rápidos porque pues nosotros somos expertos en deducción de impuestos y no nos podemos dejar coger la noche. Entonces estamos en ello. Lo que estamos haciendo es una invitación a nuestro grupo logístico para que hagan sus cálculos para que ellos a su vez no lo paguen. Nosotros no somos grandes consumidores de ACPM ni de gasolina, no tenemos fuerza logística propia, tenemos 12 operadores logísticos, 13, y entonces la invitación es que ellos lo hagan y nosotros los acompañamos en los cálculos, los acompañamos en el trámite. Entonces, si ellos no lo pagan, entonces nos van a reducir los fletes a nosotros. Suena muy interesante, vamos. Entonces, eso es, el cálculo es absolutamente sencillo y hay empresas dedicadas a certificar estos nuevos proyectos. Esos proyectos obviamente tienen unos criterios de elegibilidad, porque no todo proyecto. Les quiero dejar un mensaje, por favor, hay mucha caja negra por ahí volteando en el mercado, cómpreme este proyecto que usted reduce, si necesitan análisis estamos dispuestos, hay mucha gente que ya está perdiendo plata con esto, está metiendo plata donde no debe meterla, hay mucho europeo, qué pena, mucho europeo aquí, suizo, tal, buscando este tipo de negocios. No todos los proyectos son elegibles, no todos los proyectos sirven, no todas las zonas son certificables, entonces por favor
cautela con el tema. Ya hay casos, ya conocemos 2 o 3 casos que ya han invertido un dinero y se les fue en la pirámide. Entonces nosotros estamos ahí, nosotros somos, digamos, unos coequiperos con nuestro equipo logístico, con estas empresas logísticas que son muy buenas, todas tienen equipos nuevos, todas hacen mantenimiento preventivo, todas inflan las llantas, todas tienen capacitación con sus conductores con el eco-driving, todas tienen todo eso. Entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Entonces se nos presentó esta oportunidad, acompañemos a estas empresas a que ellos no paguen el impuesto.